Me da mucho gusto otra vez estar aquí. Escuchen, yo entiendo acerca de las personas que han estado enfermas con esta enfermedad. Bueno, de hecho, no sé muy bien, pero hace 10 años yo tuve tosferina, pero este COVID me tiró. Y mientras estaba sentado esta mañana escuchando las canciones, me sentí muy bien en mi alma. Y honestamente mi cuerpo duele, la tos está, la fiebre y el cansancio y todo eso lo que llevaba consigo esta enfermedad. Pero ¿saben lo más difícil para mí que fue? Fue la batalla en mi mente por estar separado. Pero quiero compartir un par de cosas con ustedes. Primeramente, ya no tengo COVID. Ahora me siento invencible. Alguien me preguntó por qué estaba teniendo una máscara esta mañana, pero le dije, es la única manera en que puedo hacer que mi barba se doble. Es la única manera en que funciona para hacerla que se doble. Pero una de las cosas que aprendí es esta convicción que ya está en mi mente. Y es que la iglesia necesita estar abierta. Necesitamos estar juntos, de lo mejor que sea posible. Las últimas 3 semanas estuve mirando por internet y me da mucho gusto que esto está disponible. Como iglesia hemos gastado el dinero para hacer esto posible, además para que sea tecnológicamente lo más suave. Y si tú estás mirando ahorita por internet, quiero que sepas que estamos orando por ti y que estamos desde aquí animándote. Y si tú tienes un examen de COVID positivo, si tienes problemas de salud que te ponen en riesgo si vienes, quiero que estés seguro y quiero que nos veas por internet y que estés presente lo más posible. Pero quiero decirte algo, si tú no estás en esas categorías, tienes que asistir a la iglesia. Quiero decirles algo, hablé con un pastor recientemente. Ustedes me conocen, yo soy calmado, soy tranquilo y yo nunca insulto a nadie. Pero él dijo algo literalmente, una de las cosas más necias que he oído. Y él dijo, no hay nada que podamos hacer como iglesia que no lo podamos hacer completamente en línea. Y yo le dije, entonces tú no estás haciendo iglesia. Yo entiendo que hay una pandemia, ahora entiendo esta enfermedad mejor ahora que hace un mes, pero yo te digo que la iglesia es la definición de un servicio esencial. Limpiamos este lugar de muchas maneras que ni yo nunca me imaginé que lo fuéramos a hacer. Tenemos sistemas de filtración en nuestros aires acondicionados. Tenemos toda clase de cosas para mantener este lugar limpio. Te prometo que este edificio está más limpio que cualquier tienda de comida del pueblo. Y si tú puedes ir a cualquier tienda, entonces puedes venir también a la iglesia. Mi garage está más limpio que el Walmart. Si tú vas al Walmart, por favor, tu alma necesita lo que pasa en este lugar. Y yo aprecio a los pastores que sirven de la manera que lo hacen. Yo hablo de los pastores de mi iglesia. Tenemos muchos pastores que han ayudado en muchas maneras aquí y han actuado para permitir que las cosas sigan funcionando. Ellos han hecho un gran trabajo. Necesitas estar muy orgulloso de acerca del equipo que Dios ha permitido que pongamos juntos en esta iglesia. Bueno, obviamente el pastor Phillips se le olvidó los anuncios esta mañana, pero bueno, les voy a decir acerca de eso. Es que estuvimos en una junta el martes y él mismo se ofreció a hacer los anuncios. Bueno, pero eso es eso. Pero mi promesa para ti es que vamos a hacer lo mejor para mantenernos abiertos.
y si es de que necesitamos cambiar algunas cosas de lo que hacemos para mantenernos abiertos, yo estoy convencido de que necesitamos seguir abiertos. Y Dios ha solidificado esa convicción en mi corazón y en mi alma. O es también porque veo que posiblemente vamos a haber presión en los días que siguen para no permanecer abiertos. De hecho, es fascinante para mí que en conversaciones que tuve, han sido otros pastores que han estado más empujando a cerrar las iglesias. Y yo estoy como, ¿qué pasa, chicos? Ahorita es el momento en que la iglesia necesita ser la iglesia. Necesitamos hacer lo que nadie más va a hacer. Y eso es decir a las personas la verdad. Y servir al reino. Si tú recuerdas el año 2020, y de hecho nadie quiere recordar ese año, declaramos que hace un año era el año para ver la eternidad. Yo sé que si tú le preguntas a cualquier persona qué piensa del número 2020 o el año 2020, y te van a decir depresión, separación, tristeza, palabras relacionarían con el 2020. Pero ahora quiero darte una perspectiva diferente del 2020. Porque fue el año para nosotros de ver la eternidad. Nosotros empezamos el año 2020 intencionalmente, trabajando para descubrir dónde es donde Dios está en el trabajando. Queríamos que Dios abriera nuestros ojos para ver lo que es normalmente invisible. Que Dios nos abriera los ojos para ver su trabajo. Y de hecho, en el año 2020 vimos el trabajo de Dios aquí. Bueno, cerramos por 11 semanas el año pasado. Tuvimos 11 semanas que no nos juntamos. Pero aún, cuando descubro mirando hacia atrás el año 2020, bueno, es que relativamente hablando, gente que viene a la iglesia ha crecido. Cuando ponemos la gente que viene a la iglesia junto con la gente que mira por internet, Dios ha hecho algo grande aquí. Somos más grandes de los que éramos antes. Cuando viene la comunidad, nosotros siempre hemos tenido nuestra comunidad como algo sólido en nuestra iglesia. Compromiso más profundo aún. En los grupos que se juntan los domingos también. Están más fuertes y son más activos cada uno con su grupo. Las escuelas dominicales también se están cuidando unos a otros. Se están manteniendo conectados más que antes han estado. 2020 fue un año que nos obligó a redescubrir que somos familia y que no podemos hacer la vida sin uno con el otro. Ahora, financieramente, déjame decirte algo. Cuando terminamos de hacer las cuentas del año pasado, del 2020, déjame decirte algo. A pesar de que 11 semanas estuvimos cerrados, 2020 fue para la iglesia Evergreen. Fue el año que la gente ha dado más en donaciones a nuestra iglesia. Esto no es natural. Eso es sobrenatural. Estamos viendo a Dios haciendo cosas extraordinarias. A pesar de que 2020 fue un año muy difícil, hubieron bodas que no pasaron, hubieron funerales que no se pudieron hacer apropiadamente, no pudimos dar ministerios en hospitales. Pero a pesar de todo esto, en lugar de ponernos en una posición fetal, cambiamos, nos adaptamos y vimos a Dios hacer cosas. Bueno, ¿y qué ahora del 2021? Bueno, honestamente he tenido mis primeros 7 días y no me han impresionado. Pues déjame presentarte 2021 a ti. 2021 va a ser para nosotros lo que vamos a llamar un año de preparación. ¿Preparación para qué? No sé. La serie de sermones que vamos a empezar hoy se van a llamar Prepararnos para la vida, los últimos días y eternidad. Y es lo que vamos a hacer. Nos vamos a enfocar ahora que estamos viendo a Dios trabajar, ahora que caminamos con el Dios invisible. Hay muchos más de ustedes que están más en la palabra de Dios de forma diaria, más que mucho antes en la historia de nuestra iglesia. Veo a muchos de ustedes involucrados en relaciones de discipulado,
en grupos de domingo. Dios nos está preparando para este año. Es un año de preparación. Yo no sé qué es lo que viene precisamente, pero lo que yo sé es que cuando un jugador de algún deporte, él no sabe qué es lo que la temporada viene, si se va a lesionar, si es que vienen dificultades, pero él va y se entrena y se prepara y afila sus habilidades. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Este es un año de asegurarnos y saber que somos lo que decimos que somos. Porque cuando el tiempo venga, vamos a estar listos para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Vamos a estar en el libro de Primera de Pedro por las primeras semanas o meses. Y yo pienso que el libro de Primera de Pedro es un libro increíblemente relevante para la iglesia del año 2021. De todos los libros del Nuevo Testamento, el primero de Pedro fue un libro específicamente escrito para una iglesia que se enfrentaba a la hostilidad y persecución de esa primera ola de persecución del Imperio Romano. Es un libro diseñado para decirle a nuevos creyentes no únicamente cómo enfrentar la oposición, pero también cómo vivir fielmente para Jesús en el proceso. Mientras estamos viendo el libro de Primera de Pedro, espero que ustedes también lean el libro más de una vez en su casa. Pero mientras vemos el libro de Primera de Pedro, vamos a ver que es el lugar perfecto para comenzar este año, porque es un libro en el cual describe el empeño de los creyentes, que también fortalece la iglesia para enfrentarse a lo que sea que va a venir. Es increíblemente relevante para nosotros. Mientras nos preparamos para nuestra vida, para la vida diaria, también nos preparamos para los últimos días. Yo no sé qué es los últimos días, pero lo que sí sé es, más que en cualquier punto de mi vida, se siente y se mira como que las cosas se están moviendo en dirección hacia donde la Biblia dice que se están moviendo. Entonces vamos a hablar acerca de esas cosas en el transcurso de este año, mientras nos preparamos para lo que viene. La vida, los últimos días y la eternidad. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro. Vamos a leer 2 versículos hoy. Usualmente yo no predico de esta manera. Usualmente soy un predicador más narrativo. Pero yo llamo este estudio la confesión de nuestra iglesia. Hace algunos años, muchos años atrás, había un hombre que se llamaba Vince Lombardi y este era el entrenador de los empacadores de Green Bay, el equipo de fútbol americano. Y la historia dice que este equipo no estuvo de acuerdo a las expectativas en una semana. Entonces el próximo día que se juntaron para practicar, mientras todo el equipo se juntaba alrededor del entrenador, los llamó a todos ellos así en un círculo. Este entrenador les dio una cantaleta y les dijo: señores, yo vi este domingo como que verdaderamente no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a regresar a lo básico. Y levantó una pelota de fútbol y les dijo: esto es una pelota y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver los primeros 2 versículos del libro de Primera de Pedro, porque yo creo que estos 2 versículos van a ser cruciales para agarrarnos de lo básico, porque en estos 2 versículos Pedro nos va a dar nuestra identidad en Cristo y nos va a decir quiénes somos, y esta es nuestra confesión básica. Primeramente, antes de saber qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a actuar o dónde necesitamos ir, necesitamos saber esto y hacer nuestra esta confesión para los creyentes de nuestra iglesia. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro y vamos a leer los primeros 2 versículos. Es el saludo o lo que llamamos como un discurso, donde dice usualmente de quién es esta carta y hacia quién va. Usualmente cuando leemos la Biblia, los primeros versículos de saludos no los tomamos en cuenta, pero cuando veamos estos versículos vamos a ver cómo son relevantes para nosotros en el 2021. Pedro, apóstol de Jesús, a aquellos escogidos, viviendo como exiliados en Ponto, Capadocia, Asia y Natenia, escogidos de acuerdo al conocimiento de Dios el Padre por medio de la santificación del Espíritu Santo, para ser obedientes y para ser limpiados con la sangre de Jesús. Que la gracia y la paz
sea multiplicada a ustedes. Como una confesión, yo creo que esto va a poner el tono para el año para nosotros. Y empieza únicamente por los saludos de Pedro, un apóstol de Jesús. De ahí quiero que nuestra primera cosa que entendamos de nuestra confesión es que somos unos siervos útiles de Dios. Cuando vemos a Pedro, quiero que hablemos por un momento acerca de este autor. Pero de hecho, Pedro fue una persona única. De hecho, no había muchos como él. Sabemos que Pedro era un hombre grande, que en el libro de Juan capítulo 21 vemos, toma una red con 151 peces, mientras varios, habían tenido dificultad de hacer lo mismo en el bote. Sabemos que Pedro era un hombre de fortalezas, pero también de debilidades. Él estaba listo para actuar rápidamente. Él actuaba rápidamente aún en momentos de peligro. Él tomaba una decisión y se movía rápidamente con eso. Cuando él estaba pescando a la orilla del lago de Galilea, no tuvo éxito atrapar ningún pez. Vino Jesús y le dijo, tira tu red al otro lado del bote. Pedro era un pescador profesional. Él inmediatamente obedeció a pesar de que no tenía sentido, porque él confiaba en Jesús. Cuando él fue llamado a seguir a Jesús, inmediatamente dejó su profesión. No hubo ninguna duda, no hubo ningún segundo pensamiento. Él fue un espontáneo seguidor de Jesús. Cuando él fue preguntado en Mateo 16 que diera su opinión acerca de quién pensaba que era Jesús, y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue un líder, un hombre al que otros lo seguían, pero aún Pedro también tenía debilidades. Era como un péndulo y se columpiaba de un lado al otro, de extremo a otro. Momentos antes de que Jesús fuera arrestado, que él mismo daría su propia vida, si era posible, para defenderlo. Pero algunas horas después, el mismo Pedro que dijo eso lo negó. En el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro fue uno de los primeros que entendió que el evangelio también era para los gentiles. Pedro se salió de su zona de confort y visitó la casa de un gentil y llevó el evangelio con él para presentar el evangelio al gentil. En Galatas capítulo 2, cuando otros judíos vienen, Pedro se aleja de esos gentiles. Pedro se separa de los gentiles, ocupado por su reputación. Pedro es uno de mis héroes porque yo me identifico grandemente con él, en muchas maneras. Un hombre apasionado en seguir a Jesús y un hombre que se preocupaba inmediatamente en obedecer lo que se le demandaba, pero también preocupado en otros momentos en qué es lo que la gente iba a pensar. ¿Por qué Dios escogió a Pedro? ¿Por qué Dios lo siguió continuando a llamarle? En el libro de Primera de Pedro, Pedro, apóstol de Jesús. Apóstol significa un enviado o un comisionado. Porque es de que todas sus fortalezas balanceadas con todas sus debilidades, se convirtió en un líder grande en la iglesia. Porque Dios magníficamente hizo uso de él. A pesar de todas sus debilidades, pero también a pesar de todas sus, entre comillas, fuerzas. Después de una gran atrapada de peces, vemos a Pedro como en sus rodillas delante de Jesús le dice, aléjate de mí que soy un hombre pecador. Él sabía que no era todo lo que debería de ser. Y él le dice a Jesús que se fuera, sabiendo que eso no era lo que en verdad quería. En Juan capítulo 6, cuando todas las personas se iban alejando, el sermón que conocemos como el sermón del pan de vida, Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú también te vas a ir? Pedro le dice, ¿a dónde iré? Tú tienes las respuestas de vida. Aun cuando él negó a Jesús, la Biblia dice que él fue y lloró amargamente. Pero después, cuando Jesús resucitó, fue restaurado por el Señor, porque Jesús aún no había terminado con Pedro. Bueno, escucha también, nosotros no todos somos como Pedro. De hecho, no hay otro carácter o personaje en la Biblia como él. Piensen en los otros discípulos. Estaba Mateo. Mateo era un contador y era una persona muy detallista. Era una persona callada, reservada. Tomás era una persona analítica y cuidadosa. Él pensaba antes de hablar.
Los otros todos tenían sus otras características propias y personalidades. Cuando vemos en el Antiguo Testamento podemos ver como el profeta Amos, que era un predicador del campo. A él le gustaba mucho el campo y los bosques. Pero estaba el profeta Isaías. Era un profeta de la corte, poético. Pero aún Dios tuvo su lugar para cada uno de ellos. Me recuerdo también de algunos de los pastores que han estado en mi vida. Bueno, el pastor que yo tuve cuando era niño, el cual me bautizó, su nombre era Avery Willis. Él era un predicador de los bosques de Tennessee. Lo que me acuerdo como un niño era de que mis padres se sentaban siempre en la segunda fila y este predicador podía escupir a cuando hablaba aún después de la segunda fila. Él caminaba mucho al hablar, movía sus brazos y gritaba y también escupía. Eso es con lo que crecí. Cuando me moví a mi próxima iglesia, el pastor se llamaba J.C. Bond. Este pastor era casi como real, todo un señor. Cuando se paraba en el púlpito y no se movía, predicaba de sus notas de manuscritas y daba vuelta a su página mientras predicaba su sermón. Yo me acuerdo otro predicador que se llamaba W. Criswell. Fue en la primera iglesia de Dallas por muchos años. Aún en sus 80s, un hombre apasionado. Era un estudioso del griego. Realmente no he conocido a alguien como él. Lo miré a la edad de 85 años, sentado en su silla, pero mientras dos hombres lo ayudaban a subirse al púlpito. Y cuando se levantó en el púlpito, vi a un hombre frágil, quebrantado, anciano, cómo se transformó por 45 minutos y predicó con una energía y pasión llena del Espíritu Santo. Y cuando terminó su sermón, tuvo que ser ayudado a ser llevado a su silla. Fue una de las transformaciones más remarcables que he visto. Cómo el Espíritu de Dios vino en un hombre y cómo lo transformó. Avery Willis, A.C. Bond, W. Criswell, muy diferentes predicadores. Pero un mensaje. Miren, si vamos a ser siervos útiles para Dios, necesitamos entender algo. Dios tiene un plan para usarte. Pero al enemigo le gusta decirte al oído todas las razones por las cuales tú no eres productivo. Tú solamente no tienes lo que se necesita. Le gusta que te compares a otras personas. Bueno, tú no puedes enseñar de esta manera. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. O alguien más puede hacer esto mejor. No me importa. La iglesia no está hecha de expertos. Está hecha de gente útiles, siervos útiles, que toman sus debilidades y sus, entre comillas, fuerzas y las ponen en el altar de Jesús. Les dice, Jesús, úsame de la forma como quieres que sea usado. Parte de nuestra identidad. Y cualquier cosa que nos enfrentemos en el año 2021, necesitamos que estar aquí delante de Dios con toda nuestra gloria, pero también con todas nuestras debilidades. Para que Dios nos use de la manera que Él quiera, de la manera que Él quiera. Cada equipo de béisbol tiene su superestrella. Pero cada equipo de béisbol pierde o gana con los otros 8 jugadores involucrados también. Aún aunque tú seas la superestrella del equipo, únicamente puedes batear 3 o 4 veces durante el juego. Es un juego de equipo. El cristianismo es un juego de equipo y no está hecho únicamente de predicadores celebridades y no está compuesto tampoco de líderes talentosos. El cristianismo avanza, el reino de Dios, en las espaldas de gente regular que viven sus vidas de una forma útil para el Señor Jesucristo. Eso es lo que somos. Y eso es lo que necesitamos ser. Necesitamos tomar esta parte de nuestra confesión, que somos útiles siervos de Dios. Y necesitamos meternos en eso. Necesitas encontrar la manera para servir por medio de tu iglesia.
Posiblemente es en el edificio o puede ser allá afuera, pero hay algo que tú necesitas hacer. Porque déjame te digo algo, venir a la iglesia no es un regalo espiritual. Encuentra tu lugar para ser un siervo útil. Esa es la primera parte. La segunda parte es que somos testigos regados por todo el mundo. Mira lo que dice aquí. Él escribe a aquellos escogidos, viviendo como exiliados, dispersados por todo el mundo, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Atenias. Bueno, él menciona 5 regiones y vamos a hablar de eso, pero de hecho no importa. Simplemente él menciona el área donde esta carta se va a estar circulando. Pero la frase que quiero que ustedes vean es: les llama creyentes escogidos, viviendo como exiliados, dispersados por todo el mundo. La palabra exiliado significa una persona que vive en una tierra, que está temporalmente viviendo en esa tierra, pero que pertenece a otro lugar. En otras palabras, estas personas tienen una ciudadanía, pero no es en donde están viviendo temporalmente. Estas personas viven como extranjeros, viviendo como extraños, no son nativos de ese lugar, pero tampoco nunca esperan convertirse en nativos de ese lugar. Él está escribiendo a un grupo de personas, las cuales no tienen una casa donde se identifiquen en esta tierra. La única cosa que los identifica o que los une es el reino de Dios. Déjame te doy un ejemplo. Yo viajo mucho alrededor del mundo. Y hace algunos años, en uno de mis viajes a India, yo volé a uno de los estados en India y ellos pedían un documento a nivel estatal, un documento a nivel de inmigración. Y yo lo sabía, de hecho. Cuando aterrizamos en este aeropuerto, pasamos por el inspector de inmigración. Vine a este hombre plano, me molió y me molió. Y me dijo que yo no tenía los documentos correctos y que necesitaba ir a este lugar para agarrarlos, que tenía 3 días para obtenerlos y que tenía que pagar esta multa y que tenía que agarrar este papel. Y me dijo algo que me daba un poco de risa. Bueno, lo que me dijo fue que si tú no tienes este documento, te vamos a deportar en 10 días. Y yo me puse a pensar, bueno, de hecho, no pienso quedarme aquí. No vine aquí para vivir. No vine aquí para quedarme. Soy un visitante. Soy un extranjero. Solamente estoy aquí por un tiempo. ¿Quieres mandarme a mi casa? Estoy de acuerdo. Porque esta no es mi casa. Entonces, para que tú me digas que tú me vas a deportar, ¿eso no es una amenaza? Piensen en esto. En los últimos 2000 años de historia de la iglesia, nadie ha querido ser un mártir. Nadie ha querido morir. Pero algunos de nosotros hemos sido llamados a ser mártires. Pero cuando el martirio es la llamada que viene para la vida del llamado, cuando el mundo dice, te vamos a matar, yo digo, bueno, estoy aquí únicamente temporalmente. ¿Me quieres deportar? ¿Quieres mandarme a mi casa? Hazlo. Yo no estoy muy emocionado en ser un mártir, pero yo te voy a decir una cosa. Prefiero ser un mártir que quedarme aquí y negar a mi Señor. Porque soy uno de los testigos que están regados por el mundo. Yo no vivo aquí. No, tampoco me malinterpretes. Soy patriótico. Ciudadano americano toda mi vida. Amo este lugar. Pero déjame te digo algo. En mi imaginación puedo ver en un futuro este lugar, este país me va a pedir algo. En mi corazón, la bandera principal que vuela no es la bandera americana, es la bandera de Jesús. Porque yo soy un ciudadano de otro lugar y yo pertenezco a otro lugar. Soy un exiliado, un extraño aquí. Un extranjero. Y aquí están las cosas. Pedro empieza con este elemento de nuestra identidad y les dice, estoy escribiendo a exiliados que están dispersados por todo el mundo, para las personas que viven en un lugar la cual no les pueden decir su hogar.
Él no está diciéndoles a personas que se han ido de un país a otro. Él les está diciendo, si tú eres un creyente, nada de aquí es tu casa. Y la cosa más peligrosa que un cristiano puede decir es pensar que aquí es su casa. Esta no es nuestro hogar. Y no tratemos de encajar aquí. Yo no quiero encajar aquí. ¿Sabes por qué? Porque la cultura es dominada por un enemigo. Y ese enemigo nos odia. ¿Y por qué entonces queremos besar a una cultura que nunca nos va a amar? Y de hecho ni nos debería amar, porque por definición, esta no es nuestra casa. Somos testigos regados. La actitud de no encajar es crucial para un caminar exitoso en este mundo. El deseo de encajar aquí y de hacer esta nuestro hogar es uno de los errores más peligrosos que un cristiano puede hacer. Pedro dice, le escribo a escogidos que viven como exiliados. Pero esa es la tercera parte de nuestra identificación, de nuestra confesión. Nuestra confesión es que somos hijos de Dios. En esta traducción que estoy leyendo de la Biblia, la palabra escogido se repite 2 veces. En el griego solamente usa una vez, pero yo creo que esta traducción al inglés es una traducción correcta. Están tratando de enfatizar como la fuerza del verso aquí que Pedro está escribiendo. Esta traducción dice, a aquellos escogidos, aquellos que están esparcidos por Galacia, Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Y repite la palabra otra vez. Escogidos. Escogidos, de acuerdo a la predestinación del Padre. Ahora quiero hablar acerca de esta palabra escogidos, porque Él dice que es parte de nuestra identidad. Somos servidores útiles de Dios y somos testigos regados de la verdad y somos escogidos de Dios. Cuando Él dice que hemos sido escogidos desde antes de la predestinación de Dios, la palabra predestinación hace enojar a muchas personas, porque aparece en el Nuevo Testamento en algunos lugares. Y los lugares donde aparece suele empezar disputas entre diferentes puntos de vista teológicos. Cuando nos encontramos en esa palabra predestinación, de alguna manera nos ponemos a pensar en la salvación y en otras diferentes cosas y en los decretos de Dios. Ahora, hay tiempo y lugar para esa conversación. Yo no estoy descontando eso, pero esto no es lo que Pedro está enfatizando aquí. Él no está tratando de empezar un debate teológico acerca de la cronología de salvación. Pero lo que está haciendo él, fíjense cómo está traducido. Escribo a gente escogida que viven como exiliados por todo el mundo. Escogidos de acuerdo al conocimiento y predestinación de Dios. Simplemente significa un afecto en avance. Piensen en esta manera. Si tú en algún momento has sido padre o madre, hay un periodo de 9 meses cuando tienes un bebé pero no lo tienes. Bueno, tienes un bebé, pero no está afuera todavía. Bueno, yo no sé por qué empecé a hablar de esto. Pero mi punto es, déjame llevarlos de regreso. Mi punto es, tú no vas al hospital y de repente piensas, hombre, estoy listo para amar a este bebé. ¿Cuándo es cuando empezaste a amar a tus hijos? Bueno, aquí alguien dijo que después de que creció y salió de la casa. Bueno, eso es lo típico de gente que ya sus hijos han ido de su casa. Pero tú amas a tu hijo antes de que ha nacido. Esto es lo que esta palabra de predestinación significa. Esto significa que Dios puso su amor en ti antes aún de que te adoptara en su familia. Porque esto es importante. Como parte de nuestra identidad en los tiempos difíciles, Pedro le está escribiendo a personas que están viviendo como exiliados, dispersados en todo el mundo,
Si tú alguna vez has estado alrededor de niños que son huérfanos, están en ese sistema DHS aquí en Estados Unidos. Bueno, muchos de nuestras familias en la iglesia están involucrados con niños adoptados y es una cosa grande. Pero una de las cosas que son comunes en esos niños es este sentimiento que ellos sienten que no pertenecen a ningún lado. No se sienten conectados a nadie y se sienten que no tienen a nadie, que no tienen identidad. Cuando Pedro está escribiendo a creyentes viviendo como exiliados, la tentación para un exiliado es de pensar, yo no encajo aquí. Y yo nunca voy a encajar aquí. No tengo una identidad. Bueno, entonces Pedro les está diciendo, esperen. Tú tienes una identidad. Tú has sido escogido. Pablo usa esta imagen de adopción en Efesios capítulo 1 para describir la salvación. Y es la idea de que cuando Dios nos encuentra, Él pone su amor en nosotros, en avanzado. Él nos amó aún antes de que nosotros conociéramos de Él. Y cuando Él se presenta a nosotros, y cuando Él nos jala hacia Él, cuando Él nos adopta, nos damos cuenta, hemos sido escogidos. No es de que somos accidentalmente cristianos, no es de que simplemente nos tropezamos en la iglesia un día, somos escogidos. Dios tiene un amor para nosotros y ese amor tiene un efecto y Él viene por nosotros y nos hace suyos. Yo no sé qué el año 2021 nos va a traer. Cualquier cosa que venga, nos tenemos que aferrar a esta confesión básica. De pensar, hemos sido escogidos por Dios para este preciso momento. Me molesta escuchar a cristianos que dicen de los tiempos hermosos de antes. Dicen, nací en la generación equivocada. Y yo digo, no. Gente que dice, ¿cómo desearía que fuera como los tiempos de antes? ¿No es gracioso cuando pensamos que los hermosos tiempos de antes fue apenas el año pasado? Bueno, miren, yo lo entiendo, el mundo ha cambiado y sigue cambiando. Bueno, el nuevo normal es diferente. Esto no es como cuando crecimos. Esto no es como cuando era hace 12 meses. Pero yo te voy a decir algo, fuiste escogido. Naciste en el momento preciso. Y precisamente en la generación correcta. Y en el año 2021 vas a tener la edad correcta en la situación correcta. Porque es en este preciso momento cuando Dios te escogió con su predestinación y puso ese amor en ti. Y es exactamente donde Él quiere que tú estés aquí. Fuiste escogido no únicamente para estar en el reino, pero también fuiste escogido para avanzar el reino en este preciso momento. No estás aquí por accidente. No es que alguien se le olvidó o se fue y te dejó. Tienes un rol aquí. 2000 años de historia de la iglesia nos han enseñado que cada creyente ha sido específicamente puesto en el lugar y espacio correcto, de tiempo y espacio, y encajan en el plan de Dios para avanzar el reino. Este es nuestro tiempo y espacio. Y no nos vamos a echar para atrás. Porque somos siervos útiles. Somos testigos regados de la verdad en una generación que ha abandonado la idea de qué es la verdad. Y podemos enfrentarnos a lo que sea que tengamos que enfrentarnos, porque somos escogidos por el amor de Dios para ser sus hijos. Miren la próxima parte del verso. Somos uno de los santos trabajos de Dios. Pedro dice, escogidos de acuerdo a la predestinación de Dios, mediante el trabajo de santificación del Espíritu Santo. Que la meta de tu redención es hacerte más parecido a Jesús. Y eso va a ser alcanzado únicamente por medio del trabajo y la responsabilidad que carga en los hombros de Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que participar en nuestra fe y trabajar nuestras obras de salvación. Échale ganas.
No es veniste a Jesús, te bautizaste y que se te dio un ticket para ir al cielo y que te puedes sentar en una banca esperando el avión para que te lleve al cielo. Yo conozco cristianos así y piensan, bueno, oré la oración cuando tenía 8 años y solamente estoy esperando por mi turno. Bueno, mira, te voy a decir algo. No fuiste salvado para sentarte y esperar ir al cielo. Convertirte más como Jesucristo. Ahora, ¿cómo te conviertes como Jesucristo? El Espíritu de Dios empieza a hacer una transformación en ti. El término teológico es santificación. Significa que te va a hacer más santo. ¿Y eso está pasando en tu vida? Bueno, absolutamente. Algunos de ustedes están envueltos en la iglesia de maneras que hace algunos años tú ni te hubieras imaginado. Tú te convertiste de ser una persona que solamente venía a la iglesia a ser un serio seguidor de Jesús. Algunos de ustedes están en la palabra de Dios cada día por primera vez en tu vida. Algunos de ustedes están sirviendo en el ministerio de maneras que nunca te hubieras imaginado hace poco tiempo. Algunos de ustedes están en relaciones de mentor y discípulo que intencionalmente estás siguiendo al hermano o a la hermana caminando el camino de fe contigo. Algunos de ustedes están siendo discipulados en grupos del domingo en la iglesia y se están relacionando unos a otros. Y no nada más vienes los domingos en la mañana porque es la cosa respetable que hacer aquí en la iglesia. Tú estás siguiendo a Jesús. ¿Y cómo pasó? ¿Que levantaste una hoja de un árbol que encontraste en la calle? No, fue que el Espíritu Santo empezó a cambiarte. Y Dios comenzó el proceso de transformación que Él entendía que tú obtuvieras desde el momento que Él te escogió. Él quiere que seas como Jesús. No medio como Jesús, pero igual a Jesús. Y Él está trabajando por medio de ti y alrededor de ti. Es el poder transformador que está tomando parte de ti y que te está haciendo más como Jesús. Cuando nos enfrentamos a lo que sea que nos tenemos que enfrentar, ya sea que sea la presión de cerrar la iglesia o que sean restricciones en actividades, sea lo que sea que venga, ya sea que sea 2021 o un poco más lejos, sea lo que sea que pase, tenemos que saber quiénes somos. Somos siervos útiles. Somos testigos regados de la verdad. Somos escogidos, hijos de Dios. Y ninguna parte de nuestra vida es accidental. Y somos su trabajo de Él. Es como si este versículo describiera una escultura. Es como un bloque de marfil. Es como el escultor que viene y da el primer martillazo en el bloque. En su mente ya puede ver la obra maestra terminada. Escuchen, ustedes y yo quizás todavía no estamos al nivel de una obra maestra, pero el Espíritu de Dios es como un escultor que conoce precisamente cada martillazo que tiene que ser dado, cada sección que tiene que estar perfeccionada, y al final de su obra Él se echa para atrás y observa su obra y dice, se mira como Jesús. Es lo que somos. Es nuestra identidad. Somos trabajo de Dios. Pero miren otra cosa. Somos obedientes seguidores de Jesús. Dice, son escogidos por medio de la predestinación del Padre, mediante la santificación del Espíritu Santo. Para ser obediente y para ser limpiados por la sangre de Jesús. El trabajo de santificación del Espíritu Santo produce obediencia en la vida de un creyente. El ser limpiado por la sangre de Jesús es una imagen del Antiguo Testamento. En el tabernáculo ellos tomaban como una rama que tenía múltiples ramitas.
y la sumergían en la sangre y ellos la movían así y esparcían por toda la gente para que toda la gente se manchara. Entonces la sangre era esparcida en toda la gente. Y la imagen era que la sangre era un agente de limpieza que traía el perdón de pecados. Para nosotros eso es raro, que nosotros la idea de que la sangre es un agente de limpieza. Bueno, cuando yo era niño y mi mamá veía mi ropa llena de sangre y se molestaba, decía, quítatela. Bueno, nosotros vemos sangre como algo que tiene que ser limpiado. Bueno, piensen en esta imagen. Si tú te pones un torniquete en tu brazo, que quiero decir, corta la circulación de la sangre en tu brazo. Y entonces levantas un martillo y empiezas a martillar con ese brazo. ¿Qué crees que va a pasar después? Después de algunos golpes que das con el martillo, tu brazo va a empezar a doler. Y muy pronto tus dedos no van a poder sostener el martillo. Y de repente tú no vas a poder mover tu brazo, ni siquiera vas a poder sostener el martillo. ¿Qué es lo que pasó? Sueltas el torniquete que hiciste en tu brazo y la sangre empieza a fluir por tu brazo. ¿Qué está pasando en ese proceso? Sin el fluido de la sangre, tu músculo empieza a producir ácido láctico y empieza a crear este dolor en tu brazo hasta que el músculo ya no funciona más. Pero si quitas el torniquete, la sangre empieza a fluir. ¿Sabes qué es lo que la sangre hace en ese instante? Purifica tu músculo y empieza a quitar las toxinas de tu brazo. Empieza a limpiar todo eso y permite que tu brazo funcione normalmente. Usa esa imagen de la sangre, la limpieza de pecados por medio de la sangre de Jesús. Lo que pasó es que cuando Jesús derramó su sangre, cuando su sangre se derramó en la cruz, la imagen esto fue un sacrificio perfecto y sin mancha. Y de la misma manera como las personas habían aprendido que el esparcir la sangre en ellos, la sangre de Jesús se derrama sobre nosotros al momento de venir a Él y todas las toxinas del pecado son limpiadas. Nuestra naturaleza caída está siendo transformada y nos convertimos en una creación nueva. Pedro dice que es parte de nuestra identidad. Hemos sido escogidos por el amor del Padre. Hemos sido santificados y transformados por la presencia del Espíritu. Así es que por medio del sacrificio de Jesús podemos ser seguidores fieles. Obediencia es el resultado de una relación con Jesús. Piensa de esa manera. Él no te perdonó o te salvó para hacer lo que tú quieras hacer. Él te salvó para que hagas lo que Él tiene para ti hacer. Cuando venimos al año 2021, sin saber lo que viene, nuestra confesión básica es esta. Somos útiles para el reino. Y vamos a modificar nuestras prioridades para ser útiles para el reino. Somos testigos de la verdad para esta generación que está abandonando la idea de la verdad. No nos da miedo lo que nos vamos a enfrentar, porque hemos sido escogidos por el amor de Dios para este momento. Hemos sido transformados en la imagen de Cristo para este momento, por el Espíritu de Dios. Hemos sido perdonados y lavados en este momento por la sangre de Jesús. Y hemos sido llamados a ser obedientes y avanzar el reino de Dios en nuestra generación. Bueno, esa es nuestra identidad. ¿Cómo es que nos vamos a enfrentar a los días que siguen? Bueno, Pedro también habla de eso y termina de esta manera. Que la gracia y la paz sea multiplicada a ti. La palabra paz en el hebreo es shalom. Es la idea de
no solamente es la idea de paz, pero también de propósito y vivir en plenitud en la vida. Es una tranquilidad que produce estar en el centro de lo que Dios quiere que tú hagas. La palabra gracia es un término utilizado por los cristianos para recibir el regalo que Dios ha ofrecido en la cruz y que caiga sobre nosotros esa bendición. Bueno, en otras palabras, sabemos lo que somos siervos útiles, testigos de la verdad, hijos escogidos, proyectos de Dios, seguidores obedientes. Esa es nuestra identidad y nos aferramos a ella. Y tomamos esa identidad y enfrentamos que sea que venga en el año 2021, sabiendo que tenemos el acceso a la paz de Dios en nuestro corazón y a la gracia de Dios que cae sobre nosotros. La razón por qué es importante que veamos estos dos versículos con claridad es porque el enemigo frecuentemente nos derrota diciéndonos mentiras. Hay una historia. Imagínate un delantero de fútbol soccer. Ellos nunca son porteros, pero supongamos que un delantero ocupa el lugar de un portero por alguna razón. Y el portero ocupa el lugar de delantero y de repente tira el cañonazo. Y el delantero que está en la portería, del miedo a la velocidad del balón, esconde sus manos. Y pregunta al portero, ¿así yo tiro los disparos con el balón? Y dice el portero, oh sí. Entonces, ahora eso cambiaría el punto de vista de cualquier delantero, porque ahora se da cuenta de la fuerza que tiene con el balón. ¿Por qué nosotros necesitamos saber lo que somos? De la misma manera necesitamos saber lo que somos capaces, porque una vez que sabemos quiénes somos, nunca vamos a tener miedo de estar delante de Dios otra vez. Nuestra confesión básica para el año 2021, para los creyentes que han sido miembros de esta iglesia, somos testigos útiles y siervos útiles. Somos testigos regados, testigos de la verdad. Somos escogidos por el amor de Dios para este preciso momento y tiempo. Somos obras maestras de Dios, transformados por el Espíritu Santo, y somos seguidores obedientes de Jesús, cubiertos por la sangre de Jesús, equipados con paz y gracia. El año 2021, estamos listos, porque sabemos quiénes somos.